Capítulo 1. Verano de 1987. Nora. Pasé mis dedos por mi pelo. Estoy muy nerviosa, hoy voy a conocer a otros niños del pueblo, con los que voy a ir al colegio cuando termine el verano. Los nervios me atacaban, pero aún así tenía ganas de conocerlos y hacer nuevos amigos. Eso ponía una sonrisa en mis labios. Mis padres y yo nos habíamos mudado hace 2 semanas, echaba de menos a mis amigos. Pero mi mamá dice que voy a conocer nuevos amigos. Mis padres pensaron que sería buena idea, de que fuera al campamento de verano, donde todos los niños se conocen. Agarré la mano de mi papá. Cuando entramos por el sendero del campamento, comenzamos a ver a los niños corriendo de un lado a otro. Mi papá se rió. ¿Todo va a ir bien, Calabacita? Papá, le regañé. Como siempre me daba vergüenza que papá me llame Calabacita en público. Allí está la hermana Remedios, dijo mamá. La hermana Remedios es la monja que se encarga del campamento. No es tan mayor como las monjas que me asustaban en mi antiguo colegio. Mi mamá me dice que todo el mundo hablaba muy bien de ella, que es muy buena y cariñosa con los niños. Le gusta reunir a los niños del pueblo para hacer actividades durante todo el año. Al lado de la hermana Remedios hay una mujer rubia hablando con ella y entre las piernas de la mujer, puedo ver unos brazos abrazando a la pierna. Mis padres empezaron a hablar con la hermana Remedios, pero yo intentaba ver quién se escondía detrás de la mujer. Aproveché que papá me cogió de la mano para dejarme caer hacia un lado para ver quién se esconde detrás. Apenas puedo ver una melena rubia antes de que la dueña de esa melena se esconde detrás para no ser vista. Nora, mira, ella es la hermana Remedios, será la encargada de cuidarnos Abril y a ti estas 2 semanas, Abril. La hermana Remedios me tiende la mano y yo le extendí la mía con miedo. Aún no confiaba en que fuera buena como mamá decía. Encantada de conocerte, Nora, llámame Remy, me dice con una sonrisa, no parecía mala, sino todo lo contrario. Parece dulce y transmite mucha tranquilidad y eso me hace sonreír. Déjame que te presente a la pequeña Abril. No seas tímida, cariño. Me abracé a la pierna de mi papá, no seas tímida, Calabacita. Papá se rió y me acarició la cabeza. Entonces escucho una bonita risa de la niña de los cabellos rubios, mire a papá con el ceño fruncido, pero me ignoró y me empujó hacia adelante para que me encontrara con la niña. La mujer rubia hizo lo mismo con la niña haciendo que por fin pueda verla. Estaba decidida a decirle que no se ría del mote que papá me había puesto, pero cuando la tuve enfrente no pude emitir ni una sola palabra. Me quedé helada. Abril es una niña realmente guapa. Su pelo rubio ondulado le llegaba hasta por debajo de los hombros. Tiene los ojos azules más bonitos que jamás había visto. Vestía con un vestido azul celeste y unas sandalias del mismo color que le hacían parecer un ángel, aunque lo que más me llamó la atención fue su sonrisa tímida. Calabacita fue lo único que dijo y volvió a reír, la miré con cara de enfado. Me llamó Nora y me crucé de brazos. Me gusta más Calabacita, dijo Abril volviéndose a reír. Miré a mí, papá, para que me defienda, pero no estaba prestando atención. Estaban hablando entre ellos. Y tú eres una enana, contraataque, dejó de reír en cuanto me escuchó y puso cara de enfado. Mido casi lo mismo que tú. Mentira. ¿Verdad? Bueno, ¿qué os parece que las dos han hecho buenas amigas bastante rápido? Dice la madre de Abril. Esa mujer parece muy estirada y sería, incluso, intimidante. Antes de que alguna de las dos pudiéramos decir algo, mis padres se despidieron de mí y se fueron hablando con los padres de Abril. Niña, seguime aprovechando que las dos tenemos 7 años y que las dos, soy nueva. Os voy a poner en la misma cabaña. Abril siguió a Remy por la acera y yo me quedé mirando desde que me encontraba. Estoy nerviosa con tanto cambio, pero lo que realmente me ponía nerviosa era esa niña tonta. Actualidad. Ante. Miré mi reflejo una vez más en el espejo de la peluquería antes de salir y dirigirme a casa. Estaba encantada con mi pequeño cambio de look, aunque también me preocupaba la reacción de mi madre. Con todo lo que estaba cambiando en mi vida, cambiar el pelo de pelirrojo natural a un rojo más oscuro e intenso no parecía la gran cosa. Acababa de cumplir 18 años y ya era hora de cambiar un poco, me repetía una y otra vez mientras iba a mi nueva casa. Mi madre y yo tan solo llevábamos 2 días en la nueva casa. Mi madre se estaba esforzando para que todo se sintiese como un verdadero hogar. Mamá, ya estoy en casa, grité desde la puerta. Unos segundos después, asomó la cabeza desde la puerta de la cocina. Estoy preparando la comida. Se volvió a tomarse cuando se dio cuenta. Hija, ¿qué te has hecho en el pelo? Le sonreí, hice una pose graciosa.
¿Te gusta? Sacudí la melena. Cuando dijiste que ibas a hacerte un cambio de look no había imaginado esto, se acercó para verme mejor, pensaba que te ibas a cortar las puntas. Necesitaba algo más que cortarme las puntas, mi madre pasó los dedos por mi pelo, la tenía por los hombros, tampoco es tanto cambio, sigo siendo pelirrojo, sonreí. ¿Qué voy a hacer contigo? Me lo dijo suspirando y negando con la cabeza. Lo que has hecho todo este tiempo, besé su mejilla y me puse en marcha para ir a mi cuarto, le dije quererme y alimentarme, le dijo mientras voy por el pasillo. Acuérdate de que tu padre viene para llevarte a comprar los libros del instituto, empiezas mañana, escuché antes cerrar la puerta. Qué bien pensé al tirarme en la cama, no puedo Verano de 1987. Nora. Era de noche, estaba tumbada en la cama, reflexionando sobre mi primer día en el campamento. Después de que mis padres se marcharon, había intentado hablar lo menos posible con la niña. No me gustaba que se riera de mí, aunque de todas formas no tuve mucho tiempo para hacerlo. Nada más presentarnos el reto de compañeros la empezaron a hablar y hacer amigos rápidamente, mientras que yo me quedé a un lado ignorada por todos. En mi antiguo colegio tenía muchos amigos, empecé a sentirme triste y sola, quería volver a mi antigua casa. Me senté debajo de un árbol alejado de los demás, no quería que me vieran llorar. Al sentarme pude ver un hilero de hormigas y ágatas, comencé a buscar el hormiguero, cuando me choqué con alguien. ¡Auch! Me había chocado con un niño rubio, de ojos azules, que acariciaba la zona de la cabeza por el golpe. Es un niño bajito, con gafas de pasta negras, las rodillas peladas con cara de bueno. Lo siento, dijo tímidamente y con vergüenza, él solo se encogió de hombros y miró hacia abajo. Estaba siguiendo a las hormigas y no te vi, le dijo para extender mis disculpas. Él levantó la cabeza y con una pequeña sonrisa le apareció en la cara. ¿Te gustan las hormigas? Asentí tímida. ¿Las lombrices? Volví a sentir y él volvió a sonreír, a mí también me gustan. Me llamó Nora. Guillermo me sonrió. ¿Quieres buscarlas conmigo? Asentí y juntos comenzamos a buscar el hormiguero. Conecté con él al instante, recordaba la tarde con él y me hacía sonreír. Después de conocerle, todo el día se me pasó en un suspiro, a diferencia del reto que había pasado con la rubia, que había sido interminable. Miré dónde estaba Abril durmiendo. Después de la cena había empezado a llover a causa de una tormenta del verano. Todos tuvimos que irnos a nuestras habitaciones sin poder hacer los juegos de la noche. Las dos nos habíamos acostado, en nuestras camas, apenas nos miramos. Me molestaba un poco nuestra mala relación, pero intentaba no pensar en ello. Con todas las actividades que Remy tenía preparadas para nosotros apenas pasaría rato con ella. Escuchaba pequeños sollozos, pero dejé pasar moviéndome hacia el lado contrario para intentar dormir, volví a escucharlos, esa Abril me da espalda y por la oscuridad no podía verla, pero podía asegurar que estaba llorando, dudé durante un rato en lo que hacer, hasta que al final decidió levantarme para ver qué le pasa a mi compañera. ¿Abril? Dawn brincó al escuchar mi voz. ¿Qué te pasa? Abril se guiró y pude verla, efectivamente estaba llorando, no dijo nada, solo negó con la cabeza, su labio inferior temblaba. Como no contestó me encogí de hombros y me giré para volver a la cama, pero antes de que me pudiera alejar, Abril me sujetó por la muñeca. Me dan miedo las tormentas. ¿En serio? No contestó, su labio no paraba de temblar. ¿Qué quieres que haga? Abril parecía buscar la respuesta a la pregunta. ¿Te puedes quedar conmigo, por favor? Cuando hay tormenta duermo con mis padres y ahora tengo miedo, echo de menos a mi madre. Dudé por unos segundos, aunque no habíamos empezado con buen pie, me daba pena si algo dentro de mí me hacía protegerla. Está bien, pero con una condición: no te rías más del mote que me había puesto mi papá. Me crucé de brazos. Abril asintió rápidamente, parecía asustada, se echó a un lado para que pueda entrar en la y tumbarme a su lado. En cuanto lo hice se agarró a mi brazo como si fuera un salvavidas. No, nada, le decís con una suave risa mientras que acariciaba su espalda para reconfortarla, todo va a ir bien, parecía como un koala aferrada a mi brazo. Abrace a Abril, ella poco a poco se relajó hasta quedarse dormida, la cuidé hasta que mis párpados comenzaron a pesar, no pude hacer nada para seguir despierta. Actualidad. Ante. Solté las bolsas sobre la cama, me dejé caer al lado. Ha sido una tarde agotadora, recorrimos todas las tiendas del pueblo con mi padre, buscando los libros y después fuimos a ver ropa, me compro un par de camisetas, por lo menos en el pueblo hay un centro comercial,
cuando yo era pequeño teníamos que ir al pueblo de al lado, me decía mi padre. Antes vivíamos en la capital y mudarnos a este pueblo es como retroceder en el tiempo un par de épocas. Me levanté de la cama para abrir la ventana, me apoyé en el marco y saqué el paquete de tabaco, para encender un cigarro, demasiados cambios mientras saco el humo. ¿Cariño? La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos, desde el final de la escalera, la cena está lista. Le di la última calada, lo apagué dejándolo en el marco de la ventana y dejándolo allí para más tarde, bajé a cenar. Huele genial, mamá, cogiendo el plato de la encimera. Cariño, ¿has fumado?, me pregunta mi madre. Apenas medio cigarro, parece que es un radar, siempre me pillas, mi madre suspiró. Nunca me había prohibido fumar, ni nada, todo lo contrario, fue ella la que me enseñó a fumar, ellos estaban presentes, cuando bebí por primera vez, ellos siempre me habían dicho que prefería estar conmigo y llenarme a que lo hiciera a escondidas. No dijo nada, sabía que fumaba cuando estaba nerviosa o estresada y con lo que habían cambiado nuestras vidas en medio año, era comprensible estarlo, mis padres se habían separado oficialmente y mi padre se había ido a vivir con su nueva pareja, junto a las hijas de ella, todos nos habíamos mudado, por peculiar que parezca, al pueblo natal de mis padres, dejando atrás a mis amistades y toda mi vida, todo lo que había conocido en estos 18 años. Mi padre ahora vive en su casa junto a Carla, su tutora esposa, y sus hijas Jennifer y Carol. ¿Qué te parece si mañana vamos a adoptar un perro? La mujer que vive en la esquina, su perra ha tenido cachorros, sonreía ante la idea de tener a un compañero peludo y un miembro más en la familia. Había estado de acuerdo con la separación de mis padres, desde pequeñas conocí la peculiar relación de mis padres y los apoyaba a ambos con esa decisión, pero podía notar cómo ellos me mimaban un poco más que de costumbre y se esforzaban por hacerme sentir querida para que todos estos cambios pasaran desapercibidos para todos. ¿No eras tú la que no quería perros, mamá? No, lo que no quería era meter a un pobre perro en el minúsculo piso en el que vivíamos, pero ahora tenemos una casa amplia y con jardín, pero si no quieres nada. Sí, sí quiero, la corte y la hice sonreír. No sé, habla más, iremos mañana por la tarde, la sonrisa de mi madre le iluminó. Verano de 1987. Nora. Abrí los ojos lentamente, justo enfrente a pocos centímetros, encontré a Abril mirándome con una leve sonrisa a la que correspondía al instante. Buenos días, Calabacita, fruncí el ceño y ella se rió. Creía que habíamos quedado anoche en que no me ibas a llamar así, estaba cruzando los dedos, me decía con una risita mientras se encogía de hombros. Me iba a salir de la cama enfadada, pero Abril me agarró. No te enfades, Nora, me dijo en apenas un susurro, al escucharme nombre de sus labios me quedé totalmente hipnotizada. Te lo digo porque me gusta tu pelo, alzó su mano para tocarlo, mi pelo largo pelirrojo, nunca había visto a nadie con un pelo tan bonito como el tuyo, me quedé embobada por sus palabras. Hasta que logro reaccionar. Vale, pero no me lo digas delante de nadie, asintió. Para engañar a nadie no era muy bueno negociando. Muchas gracias por dormir conmigo, espero que lo vuelvas a hacer esta noche, Calabacita. Ella besó mi mejilla, se bajó de la cama y salió de la habitación dejándome sola mientras sentía como mi corazón se quería salir de mí. Verano de 1987. Abril. Salí disparada de la habitación, no quería que ella me viera sonrojada. No me había dado cuenta de lo que hice hasta que separé los labios de su mejilla. No como empezaba a latir mi corazón y mi acto reflejo fue huir. Desde que la conocí, el día anterior no había sabido cómo actuar, era la primera vez que me pasaba. Es mismo había conocido a más compañeros y se me había hecho fácil ser el centro de atención y hablar con ellos. Socializar, pero con ella era diferente. Mientras jugaba con mis nuevas amigas pude ver a Nora con un chico pequeño y rubio. Estaban intentando subirse al árbol ignorando todo lo que les rodeaba, como si solo existieran ellos. Sentí celos al verla con el chico rubio como la hacía reír. Yo lo único que había conseguido era una expresión de enfado de su parte, pero prefería su sonrisa. Le hacía verse más guapa, si eso era posible. Desde que la vi aparecer con sus padres por el sendero pensé que era la niña más bonita que jamás había visto y su pelo pelirrojo alborotado era precioso. Había preferido jugar con ella 1000 veces más antes que jugar con las otras niñas. Sentía mucha curiosidad por ella, pero las demás la habían encasillado como la rara, y no la querían ni la iban a incluir en el grupo, eso le ponía triste. Por la noche me había molestado tanto con ella que no me dirigiese la palabra que me acosté enfadada. Pero el enfado se convirtió en miedo cuando empezaron los truenos, nunca me habían gustado las tormentas. Me daban mucho miedo, ese miedo tan irracional con la angustia que sientes. Se juntó con la frustración que sentía por la situación con Nora,
Eso hizo que empezara a llorar. Al escuchar mi nombre me asusté, creía que Nora estaba dormida. No pude evitar pedirle que duerma conmigo para no sentirme sola. Lo que no esperaba era el latido de mi corazón al sentirla a mi lado cuando ella me abrazó. El día había sido muy largo, caí rendida ante el sueño. Eso hizo que me despertara temprano a las 6 de la mañana, 3 horas antes de que suene la campana. Me acerqué más a Nora para poder oler su aroma, me gustaba tenerla tan cerca y sentirme tan a gusto a su lado. Como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. El miedo había hecho que me comportase como realmente era, quería que ella me conociera tal y como soy, cosa que no ocurrió como yo esperaba. Cuando Nora despertó me puse muy nerviosa que recurrir a lo fácil a meterme con ella como lo había hecho antes, pero al verla que iba a romper su acercamiento no pude hacer otra cosa que sinceramente. Fui al baño corriendo y aproveché que ella no estaba para cambiarme. Cuando estuve preparada fui hasta el comedor. Las chicas con las que jugó me llamaron para que me sentara con ellas y cuando estuve sentada, pude ver a Nora con el rubio, intenté no reírme cuando ella se puso la cuchara en la nariz y se quedó pegada. Justo en ese momento Nora se percató de que la estaba mirando y nuestras miradas se cruzaron por un instante. No pude sostener su mirada y enseguida pude notar mis mejillas rojas. Como un tomate, no sabía el porqué, pero algo me decía que Nora era diferente al resto. Espero que os esté gustando Destinos Cruzados. Si os ha gustado, suscribiros a este canal para más contenido como